Ya sintiéndonos capacitados, inclusive ya fundamentando todos los saberes previos que los he llevado a esta capacitación como tal y los he, en este caso, dándole una introducción clara y les he dejado también unos planteamientos básicos y ocurrentes para que nosotros podamos tener un perfil totalmente asincerado y profesional en este tipo de atención a víctimas de violencia sexual. Quiero generarles a ustedes lo más importante del curso, no siendo tampoco menos importante todo lo que mencionamos, sino también lo que, hablando sistemáticamente dentro del código fucsia, es fundamental para que todos ustedes, los capacitandos, las personas que están al tanto de este curso, puedan tener como reglamento y puedan tener también como un protocolo o un paso a paso, donde se los voy a resumir de forma pedagógica con ayudas memotécnicas. Por esa razón, entonces, quiero sugerir en este momento de la capacitación el tema más fundamental de código fucsia, y es el paso a paso de la activación del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Tenemos entonces en este momento unos 15 pasos, algo supremamente pedagógico, que vamos a tener la capacidad de poderlos, en este caso, por decirlo así, introducir o capacitar con el fin de que cada uno de ustedes puedan tener bases sólidas, pero sobre todo también un orden sistemático que ustedes puedan cumplir a cabalidad. Por eso en este momento tengo en mis manos unas fichas memotécnicas que nos va a permitir entonces saber el título, en este caso, del paso de activación del protocolo, y que ustedes puedan también tenerlo no solo en el video, sino también representados en un título coherente, simple y sencillo, con el fin de que lo puedan recordar en el momento de la aplicación del protocolo de código fucsia. Es muy importante, antes de hablar de los pasos, es hablar también de la sintomatología, es decir, de los signos y de los síntomas de una víctima. Es muy importante reconocer lo siguiente. Entonces, vamos a ver primero la sintomatología, o de pronto en los casos de los niños, de los adolescentes y de los adultos. También vamos a encontrar un tema de discapacidad que es importante también visualizar u observar algunos cambios cognitivos, físicos o mentales que tiene una persona que está teniendo algún tipo de abuso sexual. Vamos a hablar primero entonces de la sintomatología, es decir, de los signos y de los síntomas de cada uno de los niños o de los infantes que tienen en algún momento algún evento de abuso sexual o violencia sexual radicado dentro de un entorno familiar o dentro de un entorno desconocido. Vamos a encontrar entonces que la sintomatología representa lo que son signos y síntomas. A modo de capacitación, signos es lo que usted está viendo. Un signo de un niño que ha sido maltratado va a ser un morado, un golpe, un raspón, una lesión cutánea que se pueda ver visiblemente. Eso sería un signo que yo lo estoy viendo. Estoy viendo un enrojecimiento, estoy viendo que tiene la señal de que fue ahorcado, que fue golpeado o que fue maltratado físicamente. Si vamos a hablar de signos psicológicos, podemos ver el llanto, la mirada desviada, podemos poder notar la conducta ansiosa o estereotipada, movimientos muy rápidos, movimientos de angustia, movimientos de temor. Esos son signos, es algo que yo estoy viendo. Cuando estamos hablando de síntomas, es lo que me está refiriendo la persona. La persona siente temor, siente miedo, siente calor, siente frío, siente agonía, siente desconfianza. El sentir es el síntoma. El signo es lo que usted ve en la persona. Hablemos de un tema entonces en signos y síntomas de un infante que está teniendo algún tipo de violación, maltrato o violencia sexual o física. Primero, en niños vamos a tener la conducta de desconfianza. En este caso, los niños van a tener algo muy visible, y es que su comportamiento va a cambiar con alguna persona siempre y cuando esa persona le haya hecho algo malo, porque los niños son causa de efecto. Es decir, que si usted a un niño le hace bien, el niño completamente va a comenzar a actuar naturalmente con usted. Pero si usted le hace mal a un niño, el niño naturalmente va a comenzar a evadirlo con la mirada, con la conducta afectiva.
va a tener un comportamiento de evasión. Recordemos que cuando nuestros niños tienen comportamientos de evasión con algunos familiares que naturalmente eran cercanos, ahí puede haber un signo de sospecha para nosotros los padres y comenzarnos a preguntar qué pasó, por qué el niño evade en ese momento un comportamiento afectivo en alguien que normalmente era afectivo con él. Entonces vamos a indicarnos en este momento no solo la evasión, sino también la sensación de temor, la sensación de angustia, que podamos encontrar en este caso que un niño va a tener, por decirlo así, un comportamiento inadecuado, un comportamiento ansioso, temeroso, ante cualquier tipo de adulto, ante cualquier tipo de temática que se exponga ante él o de frente de él. También la hipersexualización de los comportamientos. Un niño de la edades de 4 a 10 años no puede tener en este caso claro o comportamientos sexualizados claros, porque sabemos entonces que podemos tener indicios de sobreestimulación o de estimulación temprana. Sabemos que hay niños que hipersexualizan algunas conductas que pueden ser naturales y que pueden ser perjudiciales para otros niños, debido a que de pronto las experiencias sexuales de estos niños han sido estimuladas o sobrealteradas antes de tiempo. También tenemos el llanto o la ideación suicida, los comportamientos suicidas que puede tener un niño, en este caso un infante. También sabemos que pueden tener temas más concretos, como por ejemplo el mutismo selectivo, es decir, que el niño no comienza a hablar, no comienza a tener una relación óptica vigente, es decir, que el niño no sostiene la mirada. También podemos tener la diaforesis, es decir, la sudoración excesiva. Podemos tener también la enuresis, que es de pronto que el niño no contiene el esfínter urinario, es decir, que el niño en cualquier momento de ansiedad comienza a orinarse en sí. O tenemos la ecopresis, que sería en este caso el caso contrario de la micción, que sería la defecación, donde el niño defeca sin un control o sin algún pulso o alguna contención esfinterial. Esta enuresis o ecopresis puede darnos mucho a entender en un tema de estimulación de abuso sexual, y más que todo cuando el niño tiene edades como 7, 8 años, que se supone que ahorita el control esfinterial en estas etapas son totalmente dominantes y autoindependientes, y sabemos entonces que un niño que tenga como este síndrome de retroceso nos puede indicar de pronto alguna estimulación, algún signo de que ha sido estimulado sexualmente. También tenemos el tema de la noche, los terrores nocturnos, la nicturia, que sería en este caso, por ejemplo, la presencia de orina en la noche, en la cama, es decir, que el niño no tiene control esfinterial en la cama. Y también todo lo que sabemos como las pesadillas, terrores nocturnos o sonambulismos también pueden ser relacionados con algún tema de ansiedad en el sueño. También encontramos en la adolescencia algunos signos o síntomas claros cuando de pronto una persona está siendo abusada sexualmente. Encontramos entonces que los niños que tienen algún tema de índice de violación o abuso sexual en la adolescencia son niños que comienzan a tener retraimiento social, mutismo selectivo, es decir, que no hablan con nadie. Son personas que se encasillan en una soledad o en una depresión anormal. Es decir, niños, adolescentes que de la nada eran muy felices, pero por un momento a otro comenzaron a decaer en un oscurantismo o en algún suceso o episodio de su vida oscuro que los lleva a tener un episodio de pronto totalmente depresivo. Y hablando de estos sucesos depresivos, podemos encontrar un adolescente también con alguna manifestación de autoflagelación, es decir, adolescentes que comienzan a manifestar de un tema represivo, una lesión o algún tipo de daño físico a sí mismos, ya sea cortes, aruñetazos o algún tipo de herida lacerada que se puedan hacer con el fin de representarnos un dolor imperial que tienen en su interior o en su sí mismo, y de pronto el adolescente es mucho más compaginario con este tipo de señales físicas. También sabemos que el niño cuando tiene insomnio, cuando tiene trastornos del sueño, cuando no son capaces de conciliar el sueño fácilmente, es porque existe algún grado de estrés o de angustia que está atormentando a ese adolescente. Muy importante para la parte o el
el núcleo familiar de estos adolescentes que tienen este tipo de signos o síntomas, tener total atención con ellos, tener una observación clara de esos signos o síntomas, si han sido persistentes durante días, porque también es muy importante saber el tiempo. No es igual un niño que de pronto un solo día, por temas obvios o factores de pronto ambientales como el tema familiar, el tema académico, estén tristes por un solo día y luego al otro día pues tengan un empalme o una readaptación a su cotidianidad o a su estado de ánimo normal. Pero si ya tenemos un niño persistente de 3, 4 meses con la misma angustia, el mismo sinsabor, la misma oscuridad que lleva día tras día, es muy importante saber que entonces no es que les haga falta algo, sino que posiblemente le hace falta hablar de algo, le hace falta exteriorizar algo. Muy importante la salud mental de nuestros adolescentes. También encontramos el tema de la búsqueda de identidad sexual relacionada con la adolescencia. Son niños o niñas de pronto en periodos de adolescencia, de pubertad, donde están experimentando cambios físicos o cambios hormonales, y que también, pese a sus traumas o vivencias o asuntos que generan según de pronto una violencia sexual o fatídica dentro del cuerpo de ese niño, también puede representar un cambio mortal dentro de la elección de su género. Recordemos que muchas niñas que de pronto decidieron vestirse como hombres o decidieron comportarse como hombres fue porque en algún momento de sus vidas tuvieron traumas relacionados con abusos sexuales masculinos. Entonces también podemos encontrar que hay alguna crisis de identidad generada o efectuada por algún abuso sexual, para que tengamos eso en cuenta en la capacitación. Y ya también, por ende, vamos a encontrar unos signos y unos síntomas en adultos que han sido sexualmente violados o abusados, y que podemos también llevarlos a relacionar con los mismos síntomas parecidos a la infancia o la adolescencia. Encontramos entonces adultos o mujeres ya adultas que han tenido la experiencia de ser abusadas y tienen entonces delirios de paranoia, delirios de persecución, van a tener cambios físicos notorios, inapetencias, actos bulímicos, anoréxicos, es decir, que se relacionan complementariamente con la conducta psicológica o la conducta comportamental. Tenemos también entonces de que existen cambios del humor, cambios del estado del ánimo, pasamos de la manía a la depresión, es decir, que hay un sinfín de signos y síntomas que nos puede decir que una persona claramente ha sido víctima de un abuso sexual. Ahora, ya sabiendo reconocer ese diagnóstico, ese panorama claro de las personas que han tenido alguna sintomatología, algún tipo de signo, señal, de pronto algún tipo de síntoma relacionado con un abuso sexual, ustedes como tal, si tienen la capacitación del Código Fucsia, tienen la obligación de activar los siguientes 15 pasos. Vamos a reducirlos en 15 pasos completamente pedagógicos, puntuales, sistemáticos, que van a ser de ustedes, los que se están capacitando el día de hoy con nosotros, Fórmate SAS, Código Fucsia. Todas las habilidades claras, el paso a paso, el mapa del tesoro, como le digo yo, desde la capacitación, para que ustedes puedan activar y puedan no solo llevar a la víctima a una atención integral, sino también a todo lo que es el tema comunitario, colectivo, porque es que esto es una problemática que no solo acarrea, en este caso, la víctima, sino también las víctimas que auxilian el dolor de esa víctima. Es decir, nosotros también como capacitadores, como ejecutadores del Código Fucsia, también somos afectados, también somos víctimas de cualquier tipo de abuso, porque somos los que sobrecargamos el asunto emocional, físico, médico, y también la hambruna, y sobre todo también el sentido de pertenencia que tenemos contra nuestra juventud, contra nuestros niños. Y sabemos también que nosotros como profesionales podemos en parte estar afectados, pero gracias a estas capacitaciones vamos adquiriendo este sentido profesional, este sentido unánime, este sentido totalmente materializado a favor de las víctimas, de atención integral en abuso sexual. Por eso quiero reducirles en unas fichas memotécnicas, como les había mencionado ahora, el paso a paso
paso que vamos a llevar. Listo, vamos a comenzar entonces con lo siguiente: paso a paso para activar el protocolo de atención a víctimas de abuso o violencia sexual. Primer paso. Se los voy a reducir en esta siguiente manera. Tenemos el paso número 1, que es la preparación de la comunidad. Paso número 1, preparación de la comunidad. Si vamos a hablar del paso número 1, que es la preparación a toda la comunidad, es donde nosotros como capacitadores del Código Fucsia vamos a tener un tema llamado promoción y prevención de abuso sexual o de violencia sexual contra niños, niñas, jóvenes, adultos, personas, hombres o personas mujeres que puedan en este caso pertenecer a algún tema o algún direccionamiento en nuestra capacitación. Preparar a la comunidad en promoción y prevención significa capacitarlos, totalmente darles habilidades comunicativas, investigativas, que le permita a toda la comunidad identificar en los sectores más íntimos o privados, como lo son la familia, cualquier tipo de abuso o violencia de índole sexual. Es decir, que la comunidad, con una persona como yo, como usted, que se está capacitando en el Código Fucsia, se tiene que beneficiar. Tenemos que darle este saber, este conocimiento en bandeja de plata a todo nuestro barrio, nuestro sector, nuestra acción comunal. Es decir, que es nuestro deber no omitir, sino por el contrario, capacitar a toda la comunidad, a toda nuestra familia en temas de atención integral de abuso sexual. Es decir, que el primer paso, avalado desde el Código Fucsia, es la promoción y la prevención de estas situaciones aberrantes contra las personas. Vamos a ir al segundo paso: verificación y mantenimiento de atención en salud. Tenemos que verificar para aquellas víctimas que tengan una sostenibilidad en la atención primaria a la salud, que esa persona pueda tener SISBEN, si es en este caso subsidiado, o si es contribuyente, que tenga una atención en salud como SURA, una atención en salud como la nueva EPS o cualquier EPS que le pueda contribuir. La verificación del sustento de la atención en salud. Vamos a tener un problema mucho más grande si la víctima en este caso no va a tener un auxilio, un sustento de salud primaria. Sabemos entonces que la verificación lleva a que a la persona que de pronto está atravesando por alguna violencia sexual o sea víctima de la misma, tenga sobre todo claro el panorama en su salud, en su atención, que podamos llevarla inmediatamente y tengamos claro cuál es su EPS o su IPS o cuál es la persona o de pronto la clínica que la pueda atender en su salud. Ese va a ser el segundo paso. Vamos para el tercer paso. Si no tenemos en este caso la atención a la salud, pasaríamos al tercer paso, que significa recepcionar a la víctima en los servicios de urgencias médicas. Requerimos y sabemos desde un triaje que el tema de abuso sexual, que conlleva también maltrato físico, mental o psicológico, es una urgencia legal en todas nuestras clínicas, IPS o EPS a nivel nacional.
Sabemos que el tercer paso entonces sería que nosotros traslademos, obviamente haciendo primero la verificación de salud, haciendo primero el uso de los primeros auxilios si de pronto tenemos heridas graves, pero no borrando material probatorio ni evidencia física, que va a ser fundamental para los siguientes pasos para poder efectuar un código fucsia excelente. Entonces sabemos que desde el tercer paso es remitirnos con primeros auxilios y trasladar a la víctima a un servicio de urgencias totalmente inmediato. Si vamos a hablar del paso número 4, que en este caso sería la realización completa de la veracidad médica. Cuarto paso, esto ya es un paso donde en el tema del traslado a la EPS, ya la víctima va a tener una recopilación completa de todo su estado físico, de su estado sistemático, de su aparatología, su organología, todo lo que es básicamente el examen médico, sus signos vitales, todas las señales de abuso o en este caso de maltrato físico que se pueda evidenciar como material probatorio o evidencia física. Sabemos entonces que para pasar del paso 4 al paso 5, que es todo el examen médico, pasaríamos al paso 5 haciendo todo lo que llamamos como pruebas diagnósticas. Es decir, que la víctima tiene que tener a la mano un sinfín de exámenes, pruebas médicas que corroboren que no tiene una infección, un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, una descompensación física, hormonal, que no vaya a tener algún tipo de falencia orgánica y que pueda tener también un panorama claro desde la parte microscópica, organológica, paratológica, sobre todo el tema de la victimización y sobre todo el tema de lo que es tener o sentir algún tema de abuso sexual. Cuando pasamos al paso número 6, pasamos a un tema que se llama profilaxis sindrómica de las infecciones de transmisión sexual. O sea que reconocemos en este caso de que un tema llamado profilaxis es simplemente una limpieza profunda, donde ya luego de recolectar ese material probatorio, desde un tema de citología, de pruebas diagnósticas, la víctima tiene que tener totalmente una esterilización, una limpieza para evitar futuras infecciones de transmisión sexual.
Vamos también al paso número 7, que en este caso sería la profilaxis para el VIH o SIDA, y es saber que tenemos que hacer hemogramas, pruebas de sangre, para evitar el contagio o erradicar el contagio del virus de inmunodeficiencia humana o SIDA, que lo habíamos hablado anteriormente como uno de los virus más letales que pueden ser preponderantes o pueden ser totalmente riesgosos para la salud de cualquier víctima. Sabemos que acá en la profilaxis es saber que la persona tiene que tener el aval de la evaluación, en este caso del virus, de saber qué es lo que tiene o si lo podemos descartar, y podemos decir que tiene un VIH totalmente descartado. Cuando hablamos del paso número 8, estamos hablando del aseguramiento anticonceptivo de emergencia. La persona víctima de abuso sexual, en este caso una mujer, tiene que activar el paso número 8, que es la anticoncepción de emergencia, y saber que si la persona quedó en embarazo, tiene que tener un anticonceptivo, es decir, una pastilla posabortiva, en este caso por alguna fecundación. Recordemos que desde el Código Penal, hablando de temas de aborto, es legal en Colombia 3 sucesos, y es decir que una persona puede acceder al aborto si en este caso está arriesgando la salud de la madre, si fue víctima de violación, abuso sexual, o si en este caso el feto o el engendrado, el niño, el embrión, viene con alguna manifestación patológica carísima como una osteoporosis infantil o cualquier tipo de deformidad. En este caso entonces sabemos que la anticoncepción de emergencia es ese derecho que tiene la mujer de poder curarse o cubrirse contra cualquier tipo de embarazo generado o como una secuela colateral del abuso sexual. Paso número 9 va a ser la intervención terapéutica especializada. La víctima tiene derecho humano de ser atendida por profesionales especializados de salud, psiquiatría, medicina especializada, que le brinde, en este caso, a la víctima cualquier tipo de intervención profesional y totalmente maestrada en temas especializados.
En el paso número 10, en este caso, es planear los seguimientos clínicos requeridos, es decir, que la víctima no se va a desprender de los asuntos médicos legales. Por eso es muy importante saber que desde el paso 10 se tiene en total seguimiento a los requerimientos clínicos, si hay que hacer operaciones, si hay que hacer sesiones terapéuticas, si hay que hacer algún tipo de rehabilitación. Sabemos entonces que desde este paso número 10 comenzamos a planificar el seguimiento clínico de la víctima. Para el paso número 11 y 12 vamos a derivar primero hacia profesionales en el paso número 2. En el paso número 12 vamos a tener también la derivación de otros sectores. Muy importante el paso 11 y el paso 12. En el paso 11 derivamos a profesionales como cuáles: trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, cualquier tipo de gurús o sexólogo que nos pueda obviamente rehabilitar esa conducta trastornada generada por el abuso sexual. Y cuando hablamos también de derivarnos a sectores desde el paso número 12, es saber que tenemos que tener alta conjetura con bienestar familiar, con la Fiscalía General de la Nación, con todo lo que es la Policía Departamental o Regional y absolutamente todas las autoridades como Profamilia que están en pro al cuidado y a la prevención de abusos sexuales. Hablando del paso 13, 14 y 15, en el paso 13 efectuaremos procedimientos de vigilancia ante la víctima, es decir, que ella tiene el deber, el derecho de estar vigilada por el Estado para generarle mucho más seguridad a ella y a su familia, pero sobre todo también el seguimiento rutinario en el paso número 14, donde la víctima tiene que seguir rutinariamente fiscalizándose, en este caso con informaciones, adeptos o un sinfín de cuestionarios que tienen que tener obviamente por un proceso de indagación, un proceso jurídico. Por último, y no menos importante, que es el paso número 15, sería el cierre del caso, donde usted ya el código fucsia lo alternó, lo efectuó, lo ejecutó profesionalmente, y en este caso entonces ya sabemos que debemos cerrar el caso para seguir atendiendo de más personas o demás casos que conlleven de nuestra participación profesional o de nuestra participación que capacite cada estamento o cada cualidad del suceso del abuso sexual.